¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Bienvenido a una clase más de control estadístico de la calidad. Hoy abordaremos el tema cadena cliente-proveedor. Mantenerse competitivo en un entorno altamente cambiante implica desarrollar estrategias de calidad con una comprometida participación de todos los agentes involucrados en el proceso. El concepto de calidad es un término de múltiples perspectivas, como lo vimos en la primera clase. Juan y Pedro pueden definir la calidad de una manera distinta y ambas son válidas, porque dijimos que el cliente es quien define la calidad. Y es que el resultado de lo que muchos definimos como calidad realmente tiene una estrecha relación con quienes intervienen en su creación. La calidad se debe a una enorme cadena, donde cada eslabón forma parte importante para satisfacer las necesidades de una persona, y no solo me refiero a un cliente o consumidor. Estos y más detalles los veremos a continuación. Muchas gracias por acompañarme. Bienvenido. ¿Pero qué es la cadena cliente-proveedor? Bueno, seguro todos conocemos que un proveedor pues es una persona o una empresa que dota de recursos a otra persona o a otra empresa para satisfacer una necesidad. Y por otro lado, también tenemos muy claro que un cliente pues es una persona que compra un producto o servicio que necesita. Entonces, en este entendido, una cadena cliente-proveedor podemos definirla como aquella interconexión de personas e instituciones que trabajan para alcanzar un objetivo y poder brindar una buena atención de calidad. Es decir, podemos ver a la cadena cliente-proveedor como un conjunto de eslabones, representando a ese término cadena, como a esa interconexión entre personas e instituciones. ¿Para hacer qué actividades? Es decir, si vamos a estar ejemplificándolo con una cadena, pues una cadena tiene eslabones. ¿Cuáles van a ser esos eslabones o qué elementos tiene? Pues a lo mejor la persona que fabrica las materias primas, la persona que va a empacar esas materias primas, quien va a distribuir los productos, quien los va a manufacturar, quien los va a procesar, quien los va a enviar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese mundo de personas e instituciones que unen sus esfuerzos para alcanzar ese objetivo final que es la calidad en manos del cliente. Ahora bien, ¿a qué se aplica la cadena cliente-proveedor? A dos cosas, a las acciones a desarrollar y a los resultados. A las acciones a desarrollar, es decir, qué es lo que nosotros tenemos que hacer en cada uno de esos eslabones o en cada uno de esos elementos de mi cadena que hagan que se mejore la forma de trabajar de una manera mejor. Buscar esa mejora continua en la calidad tanto de los procesos, de los productos y de los servicios que puedan intercambiarse de extremo a extremo en esa cadena. A los resultados, es decir, para satisfacer a ese consumidor final o a esa última persona o a ese último eslabón que va a estar en mi cadena. ¿Compitiendo en qué aspectos? En condiciones de buena calidad, por supuesto, en aspectos de precio, ¿sí? Manejando los costos de producción para poder tener una mejor rentabilidad en los productos o servicios que ofrecemos y en el plazo, sobre todo el tiempo, que es muy importante cuando de entregar un producto o servicio a manos del cliente se trata. Tenemos que satisfacer las necesidades de clientes externos como de clientes internos. Bueno, ¿y qué es esto de clientes externos y clientes internos? Conocemos nosotros a los clientes a secas, pero no a clientes externos y a clientes internos. ¿Cómo es esto? Bueno, te platico que el término cliente no solo puede ser la persona que recibe o que compra el producto o servicio. El término cliente puede ir un poco más allá de ese concepto. Te voy a explicar. Un cliente puede ser tanto externo como interno, ¿sí? Eso va a depender de la situación o del contexto según se ha visto en la cadena. Por ejemplo, el cliente que normalmente nosotros conocemos es el cliente externo, es decir, la persona que compra ese producto o ese servicio. Pero el cliente externo, si pudiéramos darle esa definición, ese cliente que nosotros conocemos,
es el consumidor final de los productos o servicios que le ofrece un proveedor para satisfacer sus necesidades, ¿no? Hasta aquí estamos bien. El cliente que nosotros conocemos es el cliente externo. Pero ¿qué hay de cliente interno? Un cliente interno es la persona que necesita de recursos e insumos para ofrecer un servicio de calidad al consumidor final. Es decir, dentro de una empresa, un cliente interno puede ser una persona, un empleado, o bien un departamento que necesita de recursos o de insumos para que pueda operar y que éste pueda contribuir a ofrecer pues, un producto de servicio al consumidor final. Por ejemplo, dentro de una empresa, dentro de una organización, el departamento de producción es el cliente interno del departamento de materiales. Es decir, producción necesita de los materiales para que la producción se eche a andar. En otras palabras, si producción, por ejemplo, requiere de madera que tiene materiales para poder producir un mueble, en ese momento producción se convierte en el cliente interno de su antecesor, que es el departamento de materiales. Es decir, cualquier necesidad que tenga una persona, una estación de trabajo o un departamento, en ese momento esa necesidad o ese requerimiento se convierte esa persona o ese elemento en un cliente interno. Bien, ahora estos conceptos que acabas de aprender vamos a trasladarlos a la cadena cliente-proveedor. La cadena cliente-proveedor, en el mismo sentido que clasificamos a los clientes en internos y externos, también vamos a dividirla en dos, en cadena cliente-proveedor externa y cadena cliente-proveedor interna. La cadena cliente-proveedor externa está definida como aquella que está formada por el conjunto de proveedor, organización, cliente. La organización es cliente o proveedor según reciba o suministre el producto. La cadena cliente-proveedor externa es una forma muy tradicional o muy general de ver a los elementos de un sistema. Como bien conocemos, es la entrada, el proceso y la salida. En la entrada podríamos situar al proveedor, pues que se trata de aquella persona que dota de recursos o suministra esos materiales o esa materia prima a las organizaciones o a las fábricas, a las industrias. En el proceso podemos encontrar a la organización o a la industria, que es la que se va a encargar de transformar esos suministros que trajo el proveedor. Y en la salida podemos ubicar a ese cliente o consumidor final, que realmente es el último eslabón en este caso, en este tipo de cadena que recibe el producto o el servicio. En la cadena cliente-proveedor externa podemos identificar a cliente externo como aquel consumidor final, pero también podemos observar que la organización, por ejemplo, es el cliente externo del proveedor, ¿sí? Si este proveedor tiene a lo mejor alguna otra empresa que le suministra parte de sus materiales, pues este a su vez se vuelve en un cliente externo de ese otro elemento que está antes de él. Es decir, cada uno puede ser cliente externo dependiendo de la situación en la que se ve. Veamos ahora la cadena cliente-proveedor interna. Es la formada por las diferentes actividades de la organización. Cada actividad genera un resultado que es el comienzo de la siguiente y así sucesivamente. Este tipo de cadena es mucho más específica y detallada. ¿A qué me refiero con eso? Imagínate, es como si nosotros le pusiéramos una lupa o hiciéramos un zoom en este elemento de la cadena y pudiéramos ver dentro de la organización cuáles son los pasos o los procedimientos o las etapas que se llevan a cabo para que ese producto fluya de una manera correcta. Como bien dijimos, un cliente interno dentro de una organización puede ser un trabajador en la estación 5 que recibe el material de la estación 4 o el departamento C que requiere algo del departamento B para poder avanzar en el proceso. Es decir, la cadena cliente-proveedor es ese nivel a detalle en la que cada elemento del proceso dentro de la organización se vuelve indispensable para que el cliente reciba su producto final. En ese tipo de cadena interna, por ejemplo, el departamento de logística es el cliente interno del departamento de calidad. Es decir, no se puede hacer planeación para distribuir el producto al cliente si antes calidad no ha enviado a lo mejor los informes de aceptación de ese lote que se tiene que mandar al cliente.
A su vez, calidad es el cliente interno de producción, porque ¿qué productos puede inspeccionar, ¿sí?, si no tiene los productos terminados del departamento de producción? Entonces, ya siendo más específicos todavía, la estación 2, por ejemplo, que es la estación de etiquetado, por así decirlo, que es la estación final, no puede avanzar al proceso si a lo mejor antes no está puesta la taparrosca, que es la que se pone en la estación 1. Entonces, la estación 2 se vuelve cliente interno de la estación 1. A su vez, departamento de producción es el cliente interno de ingeniería de métodos, porque el departamento de producción no puede avanzar a producir si antes no tiene los métodos de trabajo, es decir, cómo se va a ensamblar ese producto, cuáles son los pasos que hay que seguir, etc. Entonces, cada uno, si te das cuenta, si nos vamos yendo hacia atrás en los eslabones de este tipo de cadena, podemos ver que cada uno de manera interna puede ser ese tipo de cliente interno dentro de la organización. Veamos ahora, ¿en qué se fundamenta la cadena cliente-proveedor? ¿Cuáles son esos criterios o esos atributos que no pueden faltar en la cadena cliente-proveedor para que ese proceso de calidad se lleve a cabo en cada uno de los eslabones de esta cadena? Te voy a presentar a continuación 5 de ellos, pudiendo haber más, pero estos son los más importantes. El primero de ellos es la confianza. Es la capacidad de mantener los compromisos recíprocos respecto a los acuerdos y repartición equitativa de los beneficios debido a las mejoras de la productividad. La confianza es el factor, puedo decir que es el más importante en esta relación. Las relaciones, ya sea tanto personales o relaciones de negocios, deben de generar beneficios en las dos partes. Esta conocida estrategia de ganar-ganar es esencial para una buena relación tanto de clientes como proveedores. Sabemos que la confianza es algo que no se va a obtener de la noche a la mañana, pero requiere de tiempo y sobre todo de ese esfuerzo de ambas partes. Y es que para todos los elementos de la cadena debe ser importante este objetivo, que se logre cumplir con esos acuerdos que se han pactado desde un inicio y de ese compromiso que cada uno tiene en el proceso. Asumir esa responsabilidad que cada uno tiene es lo que le va a dar esa garantía o esa certeza de la confianza que hay que tener en cada uno de las partes o los elementos. Otro de los atributos o fundamentos que debe tener la cadena cliente-proveedor es la paridad. Es decir, tener en cuenta el punto de vista de cada uno. Fíjate qué tan importante es esto. Cada elemento en la cadena debe escuchar y estar abierto a las opiniones que puedan sumar al producto o que añadan ese valor al proceso, ¿sí? Todos somos igual de importantes en la cadena. Acuérdate que tenemos que conseguir el resultado entre todos, ¿sí?, para que esos productos o servicios sean de calidad. Tenemos que aprender a ser empáticos y a trabajar en equipo. Recordemos que una cadena es una interconexión de eslabones y todos somos igual de importantes. Otro de los criterios o aspectos que no pueden faltar en la cadena cliente-proveedor es la concertación, es decir, la evaluación periódica de resultados y soluciones de dificultades. Es decir, ambas partes tienen que llegar a un acuerdo en cuanto a definir a lo mejor indicadores de calidad que me permitan a mí evaluar los resultados. Cada uno en la medida de lo posible, ¿no? Tiene que asegurarse de la calidad de su parte en el proceso. Cada uno es responsable de lo que hace, de la calidad que cada uno tiene que entregar en cada uno de esos eslabones. Si en esa evaluación periódica de los resultados se encontraron a lo mejor ciertos detalles o problemas, pues definir qué vamos a hacer ante esas dificultades, ante esos problemas. Estar preparados sobre todo para prevenir y corregir los problemas que se presentan. Entonces, tenemos que actuar a tiempo y evitar pues que afecte lo menos posible a la calidad. Es decir, la concertación es llegar a ese acuerdo de poder evaluar los resultados que cada uno tiene y proponer esas posibles soluciones. El otro fundamento que define muy bien a una cadena cliente-proveedor es la comunicación. La comunicación es definida como el intercambio de todas las informaciones útiles y adhesión de todos los empleados. Absolutamente, déjame platicarte que todo lo que afecte, ya sea positiva o negativamente a la calidad dentro de la cadena,
todo se tiene que transmitir. El canal de la comunicación entre eslabones es de suma importancia para asegurar la calidad. Se tiene que fomentar un canal de retroalimentación, ¿sí? Esta es la palabra correcta, que permita que la información, ya sea buena o sea mala, cualquier cosa que suceda dentro de la cadena, se tiene que transmitir, se tiene que informar. Para que esa información llegue donde tenga que llegar y que sobre todo pues, sea de manera oportuna, ¿no? Por ejemplo, si el consumidor a través de las especificaciones normalmente pues hace saber sus necesidades o sus requerimientos pues a la empresa o al proveedor, pues así cada elemento de la cadena, ¿sí? Cada eslabón de esa cadena tiene que saber decir qué necesidades tiene. Si necesita algo, si algo no va bien, si algo va de maravilla, todo, absolutamente todo se tiene que informar y se tiene que comunicar, ¿no? Para que se tomen a tiempo pues las medidas correspondientes y realmente se conozca qué es lo que cada elemento de la cadena requiere y pues que todo marche como viento en popa y se alcance ese objetivo que es la calidad. Hablemos ahora del último componente o del último fundamento dentro de la cadena cliente-proveedor, que se trata de adicionar las energías individuales que permitan al grupo optimizar recursos, transferir tecnologías y experiencias. Con la sinergia no nos queda más que volver a repetir que el trabajo es en conjunto. Aunque todos trabajemos de manera independiente, aunque así parezca, porque cada uno tiene un rol definido dentro de la cadena, es importante que sepamos que todos se relacionan entre sí y pues entre sí también debe buscarse un mismo objetivo y está trabajando por ese mismo objetivo que es el que vamos a llamar calidad. Por ejemplo, si un trabajador o un departamento descubriera una forma más fácil de hacer una tarea, pues eso mismo lo debe de transmitir a sus compañeros, a sus otras áreas, ¿sí? O si sabe de una tecnología que a lo mejor hace más rápido el trabajo, también se debe de compartir. A lo mejor a otras áreas les va a venir muy bien esa información, porque a lo mejor van a ser más rápidos sus procesos y eso le va a permitir pues replicar ese mismo conocimiento. Es decir, este tipo de acciones hacen que les vaya bien a todos, porque el beneficio realmente no es de uno, el beneficio es de todos y es lo que nos trata de decir la sinergia. Voy a cerrar con una de las frases de uno de los exponentes muy importantes en la calidad y es de Kaoru Ichikawa, este químico japonés y administrador que fue uno de los primeros exponentes de las políticas de calidad en los 60s y dice: uno de los principales factores que han sostenido la calidad de los productos japoneses es el alto nivel de control de calidad mantenido por los proveedores, trabajando en armonía con los compradores para hacerla posible. La cadena cliente-proveedor se rige por un proceso que es asegurar la calidad del consumidor final o del último eslabón. Que el cliente se encuentre satisfecho, ese es el propósito. Cada uno tiene una responsabilidad definida dentro de la cadena de suministro, pero no podemos olvidar que el trabajo es en conjunto, que el trabajo es en equipo. Trabajando en armonía entre compradores y vendedores, entre proveedores y clientes, hace que el control de la calidad sea posible. Hemos llegado al final de esta clase. Si tienes alguna duda acerca del tema que acabamos de explicar, no dudes en contactarme. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente clase.